En estas últimas semanas, la gente se siente como en medio de la nada por causa de acciones y de decisiones geopolíticas. Muchos se preocupan, se angustian, incluso sienten ira, y algunos se perciben desprotegidos de Dios y de las leyes, porque hombres poderosos toman decisiones que para algunos son injustas y dentro de legalidades son más que suficientes. Así que lo más natural por estos días es que en el corazón de mucha gente haya indignación y una sensación de injusticia, de estar desprotegido, pero nada más potente como una realidad que hemos leído, que un Hijo de Dios íntegro y calificado por Jesús, por el mismo Dios hombre, como el más grande de los profetas, muera a petición de una bailarina de striptease. Somos la vid, la iglesia que Dios desea. Una iglesia centrada en la autoridad de las Escrituras, el desarrollo de buenas y sanas relaciones y cuidado pastoral. Queremos que los cristianos piensen bíblicamente y que aborden los desafíos de la vida bajo el poder del Espíritu Santo. Bienvenidos. Las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible en todo conocimiento, fe y obediencia salvadora. Esta es una primera afirmación de las confesiones y nos suscribimos a las confesiones porque creemos que la iglesia solo se sustenta a partir de las Escrituras, no de nuevas revelaciones, profecías, interpretaciones del momento, no, porque no es segura, no es fiable. De ahí que el Espíritu de Dios nos ha permitido hoy encontrarnos en el Evangelio de Juan Marcos. ¿En qué capítulo nos encontramos? Muy bien, en el capítulo 6. La semana pasada estuvimos conociendo cómo fue el primer viaje misionero. ¿Recuerdan ustedes? Un viaje muy desafiante porque implicaba a ellos confiar plenamente en la providencia de Dios, en la autoridad del nombre del Señor Jesucristo. Y fue todo un éxito. En la siguiente semana nos contarán los discípulos cómo les fue. Y Juan Marcos inserta en medio de ese tiempo de la misión un hecho histórico que vamos a tratar esta mañana y que está cargado de personajes, y quiero que ponga mucha atención porque seguramente que usted como yo nos vamos a identificar con uno, con dos, con tres, con cuatro o con tal vez todos los personajes de este relato. Esto no es una parábola, no es mitología, es un relato histórico. Evangelio de Marcos, capítulo 6, y hoy a partir del versículo 14. Y en mi Biblia tiene como título La muerte de Juan el Bautista. La muerte de Juan el Bautista. Ahora voy a contar un poquito, aunque ustedes lo saben muy bien. Juan el Bautista es el mayor de todos los profetas. Juan el Bautista, así lo dice Jesús. Jesús dijo que Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas. Juan el Bautista es el producto de una de las muchas obras milagrosas de Dios. Su madre Elizabeth y su padre Zacarías, un sacerdote muy piadoso, una pareja muy noble. Las Escrituras les califican como devotos, fieles al Señor, a la ley o a la enseñanza bíblica del momento, pero ellos ya eran ancianos y no podían tener hijos. Ya siendo muy ancianos, Dios les permite que les nazca un bebé, un hermoso niñito, que posterior al nacimiento su padre le pone por nombre Juan. Juan el Bautista. De Juan el Bautista
hablan los profetas en el Antiguo Testamento. La voz que clama en el desierto: preparad el camino para el encuentro con el Mesías, con el Salvador. ¿Qué más nos cuentan los evangelios de Juan el Bautista? Que era un hombre sin vanidades ni banalidades, que era un hombre con un solo objetivo: pregonar que el reino de los cielos se había acercado. Nosotros tenemos una idea que la hemos aprendido desde la lectura del Antiguo Testamento, porque el lenguaje de Dios en el Antiguo Testamento con la nación judía era este: si ustedes me obedecen, si cumplen mis normas, mis leyes, mis estatutos, mis demandas, los voy a bendecir, los voy a proteger, los voy a librar de sus adversarios, les daré larga vida. Y también una de las promesas es que las mujeres podrían fructificar y multiplicarse. Así que en el Antiguo Testamento se percibe esto, que una mujer estéril era como una mujer a quien Dios le había dado la espalda, y que una persona que muriera joven era como un hombre maldito o abandonado por Dios, ya que la manera como Dios siempre habla en el Antiguo Testamento a la nación hebrea es así. De ahí que hoy tenemos que tener mucha exégesis y compromiso con las Escrituras para no asumir promesas que Dios no nos ha dado. Entrar dentro de la realidad del nuevo pacto y saber que tenemos promesas mucho más maravillosas que todos los bienes perecederos. Pero esa es la comprensión en el Antiguo Testamento. Así que entonces Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, se podría sentir muy triste, muy desalentada, muy frustrada. Para una familia judía, dejar descendencia era la bendición de Dios, pero no poder tener hijos, pues era una total desgracia. Ya siendo una mujer avanzada en edad, Dios le da un hijo y entonces él crece y pregona el evangelio de Jesucristo. Jesucristo, como dije hace un momento, lo califica como el mejor de todos los profetas, pero hoy vamos a ver cómo termina la vida de Juan el Bautista, en qué condiciones y en manos de quiénes. Evangelio de Marcos, capítulo 6, a partir del versículo 14, voy a leer en favor de todos ustedes. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: es un profeta como los profetas antiguos. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, ha resucitado de los muertos. Versículo 17. El mismo Herodes había enviado a prender a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer, porque Juan había dicho a Herodes: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso Herodías lo acechaba y deseaba matarlo, pero no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, se quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba de buena gana. Luego llegó el día oportuno cuando Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Entró la hija de Herodías y danzó y agradó a Herodes y los que estaban con él en la mesa. El rey entonces dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré,
hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ésta le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla. Enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. El guarda fue y lo decapitó en la cárcel. Trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo sepultaron en un sepulcro. En estas últimas semanas, la gente se siente como en medio de la nada por causa de acciones y de decisiones geopolíticas. Muchos se preocupan, se angustian, incluso sienten ira, y algunos se perciben desprotegidos de Dios y de las leyes, porque hombres poderosos toman decisiones que para algunos son injustas y dentro de legalidades son más que suficientes. Así que lo más natural por estos días es que en el corazón de mucha gente haya indignación y una sensación de injusticia, de estar desprotegido, pero nada más potente como una realidad que hemos leído, que un hijo de Dios íntegro y calificado por Jesús, por el mismo Dios hombre, como el más grande de los profetas, muera a petición de una bailarina de striptease. Esto es penoso, esto es grotesco, y para muchos en una lectura rápida podría dejarles una sensación como de un Dios que se desentiende de los suyos. Pero no es así. Y vamos a considerar en esta mañana de qué se trata y qué aplicación puede tener para nuestras vidas. Por eso le voy a pedir que cierre sus ojos y que me acompañe en voz alta con esta oración que voy a hacer. Ore después de mí en voz alta. Padre mío, me has unido a ti en la obra redentora de tu Hijo Jesucristo. Por eso hoy puedo orar y tú me escuchas. Y mi mayor petición en esta mañana es que hables a lo profundo de mi corazón. Te necesito más que a nada, Señor. Y hoy me libero de todas mis preocupaciones. Suelto mis cargas. Señor, tú tienes control de todo. Quiero escucharte. Bendice al predicador y que solo predique tu palabra, lo que tú quieres, Espíritu Santo, que es lo que necesito hoy escuchar. Tu voz, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios nos va a hablar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dije en la introducción que podemos identificarnos con alguno de estos personajes históricos. El primer personaje que nos aparece aquí en el versículo 14 es Herodes. Dice rey Herodes, pero era el tetrarca. Era un comisionado porque ustedes saben que Jerusalén, los judíos estaban bajo el imperio de Roma. Así que lo que hacía Roma, el César, era escoger un judío para administrar y de esa manera conciliar la tensión de los judíos con los romanos y poder así tomar tributo, impuestos y que les sirvieran. Herodes es un judío, pero un judío de corazón y de mente dividida. Un judío con comprensión del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios bondadoso, misericordioso. Y también un hombre avaro, un hombre adúltero, un hombre
profano, un hombre sin autoridad dada por Dios, porque carecía de los valores y los principios del reino de los cielos. Herodes escucha de Jesús y escucha la buena fama de Jesús, dice mi versión, que Jesús ya era muy sonado en las aldeas, en los pueblos, en las calles, en los barrios, en Galilea, en Samaria, en Jerusalén. Y aquí lo que hace Juan Marcos, guiado por el Espíritu Santo, es mostrarnos rápido dos personajes. El primero es un impostor, lo que no es el rey de Israel, Herodes, un hombre. Recuerdan que la nación hebrea era guiada por Dios a través de los profetas, de los jueces. Y un día la nación hebrea le dijo al juez: no queremos más tu servicio, queremos tener un rey como todas las naciones. Y a partir de eso, los judíos vivieron la experiencia de tener malos reyes. Incluso uno de los mejores, que fue Salomón, los cargó de intensos impuestos, los asfixiaba. Bien, Herodes no representa el rey del pueblo de Dios, pero la nación judía está bajo el mando, el control de este rey, que es un hombre y que actúa conforme lo que él es. Herodes, un hombre vendido a sus deseos, a sus gustos. El hombre sin Dios siempre va a buscar la satisfacción de todos sus intereses, y los intereses de un hombre sin Dios son sus bajos instintos. Aunque no todas las personas que no temen a Dios reaccionan de manera tan brutal o vergonzosa, lo cierto es que el hombre solo necesita las condiciones de debilidad o de ambición para manifestar su deseo, su ambición. Judas, puede ir conmigo a la epístola de Judas. Judas, nos dice un poquito de lo vergonzoso que son aquellas autoridades ilegítimas o líderes religiosos ilegítimos, en este caso en nuestra congregación, en nuestra iglesia, en el mundo de los cristianos. En el versículo 11 dice: ¡ay de aquellos! Con signos de admiración, como una protesta fuerte. ¡Ay de aquellos! Esto se puede traducir como: cuidado con ellos, porque han seguido el camino de Caín, se han lanzado por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo sin vergüenza alguna con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por vientos, árboles otoñales sin frutos, 2 veces muertos y desarraigados, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Estos hombres cuyo Dios es su propio vientre. Esta es una buena descripción para Herodes, porque aunque este no era un líder religioso, sí tenía autoridad sobre la nación hebrea. Un rey ilegítimo reacciona bajo los estándares inmorales de este mundo. Pero Herodes escuchó la fama del rey legítimo, que es Jesús, el Dios hombre. Jesús es el rey de las naciones, el rey sobre todo, es Jesús. Y Herodes escucha la fama de Jesús, pero no está interesado en acudir a Jesús. No nos cuenta Juan Marcos que Herodes acude a Jesús, que se interesa por él, como lo hizo así este líder religioso Nicodemo, quien por lo menos a la medianoche va, sino que él ya deduce lo siguiente, como un tipo un poco esotérico, supersticioso, dice él
que es Juan el Bautista, que ha resucitado. Oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos. Y quiero decirle que el texto implícitamente nos deja ver que Herodes está preocupado, que Herodes tiene miedo. Como su padre cuando escuchó que había nacido el rey de Israel, ¿qué hizo? Su padre mandó a matar a los niños. Herodes concluye que este Jesús es Juan el Bautista. Y aquí hay algo bien interesante para nosotros. ¿Cómo era la cualidad del testimonio de Juan el Bautista? Que ven a Cristo Dios glorioso y dicen: ese es Juan. Pero Juan era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Pienso yo, hermanos, cuán hermoso puede ser, hermanos, cuando Dios usa su vida y mi vida, que la gente puede comparar o señalarnos como hijos de Dios. ¿Recuerdan que acerca de los discípulos dicen lo mismo? Estaba Pedro calentándose a la medianoche bajo el terror nocturno, a Jesús lo están torturando y viene esta mujer y dice: este es uno de sus discípulos, porque se expresa como él, su conducta es como la de él. Y creo que esa debe ser una de nuestras aspiraciones, hermanos, ser más como Jesús, que de hecho fue la oración y fueron las palabras de Juan el Bautista: menguar para que él crezca. Pero acerca del testimonio de Juan el Bautista, aunque ya había muerto, es que sin duda alguna ese Jesús es Juan. Cuando Dios quiere usarle a usted, hermana, cuando Dios quiere usarme, nos usa desde su poder, desde su autoridad y para su gloria. Esta es la conclusión que tiene Herodes, que es Juan el Bautista. Pero no solo él piensa así, sino que dentro de ellos muchos decían: es Elías, o es uno de los profetas antiguos, de los gloriosos profetas antiguos, y describe la pecaminosidad de los hombres. El hombre va a dar la gloria a otro ser creado, va a reconocer a otro mortal y no a Jesús el Señor. De ahí que todo creyente que es usado por Dios tiene que cuidarse de no robar, no tomar la gloria que le corresponde al Señor. Porque hay algo, y que Judas habla también, de los aduladores. ¿De los qué? Los aduladores son gente sagaz, son artimañosos, que se acercan a usted y le halagan y le dicen: oh, que muy bien, qué inteligente es usted, qué bonito, qué bonita, qué bien, cómo te admiro, oh, espectacular lo que haces, lo que dices. El adulador alaba a una persona, pero no es sincero, no es sincero. ¿Qué caracteriza al adulador? Es mentiroso, alaba a la persona porque pretende servirse de la persona. Sin embargo, aduladores hay por todos lados, pero quiero decir que lo peor no es tanto el adulador, sino creernos la mentira del adulador. Porque creernos la mentira del adulador es volvernos tan soberbios bajo un engaño de un tramposo. Hermanos, como Herodes y como la gente alrededor se da una idea de Jesús, pero no va a Jesús. Esto sigue pasando el día de hoy. Las personas no tienen disciplinas espirituales con las Escrituras, que son la revelación de Dios mismo, no, y se dan ideas de Dios que siempre van a concluir
señalando a los mismos hombres. Esto es lo que va a pasar en todos los casos. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Y aquí empieza, a partir del versículo 17, el relato de cómo se dio. Y es que Herodes tenía un hermano que se llamaba Felipe. Y Felipe era casado como también Herodes. Herodes se divorció de su esposa y se enroló con la esposa de Felipe. Y luego tomó a Herodías y se casó con ella. Esto entre los paganos uno lo puede ver como normal, no porque sea normal, sino porque ¿qué podemos esperar de los paganos? Pero Juan el Bautista confronta a Herodes porque Herodes era judío y porque aunque Herodes no era temeroso de Dios, Herodes tenía que ser confrontado en esto, como tiene que ser confrontado el mundo frente al pecado. Herodes había tomado la mujer de su hermano. Sin duda alguna, un concubinato, una experiencia de amantes y seguidamente destruir un hogar y luego hacerse marido y mujer. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo, rechaza esta conducta de Herodes. Pero nos dice el relato que Herodías, esta mujer, se llenó de mucha ira contra Juan el Bautista. No te está permitido tener la mujer de tu hermano, le reclama Juan a Herodes. Por eso Herodías, esta mujer, lo acechaba y deseaba matarlo. ¿A quién? Vamos a pensar en esto. Uno entiende que una persona decide soltar un hogar e irse a vivir con otro hogar. Esto no es correcto. Esto es una infamia delante de Dios. Pero si a esto se le suma la sevicia, el plan, el deseo de matar a otra persona, ya uno lo ve como a un nivel de una mayor gravedad, ¿o no? Porque la verdad es que no todo el mundo está pensando matar a su enemigo. No todas las personas tienen esa frialdad, esa bajeza. Pero he aquí Herodías, que no solo tiene una vida inmoral, sino que al estar confrontada por las Escrituras, siente ira contra Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es caprichoso. Juan el Bautista no es caprichoso. Él está investido del Espíritu Santo y es Dios el que está hablando a través de Juan el Bautista, confrontando a través de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no es la única persona o la única pareja a la que confronta. Recuerda que los evangelios nos dicen que al otro lado del río, él gritaba a viva voz: arrepentíos, lávense, purifíquense de su mala conciencia y vuélvanse al Señor. Ese era el ministerio de Juan el Bautista. Esta mujer que ahora ocupa un lugar de primera dama, seguramente puede juzgar a Juan el Bautista. ¿Cómo? Un hombre que se entromete en la privacidad de una pareja. Un hombre que violenta la dignidad de una mujer. De un hombre que vulnera el derecho del amor, del romance y de la libertad sexual de las personas. Herodías puede juzgar a Juan el Bautista con todos los juicios que hoy la comunidad liberal
juzga la palabra de Dios, juzga a Cristo, juzga a la iglesia, juzga los valores universales. Ella puede juzgar a Juan el Bautista como un retrógrada, como que este es un religioso que tiene un discurso de odio contra la mujer, de odio contra el libre amor y demás. Esta es Herodías, esta mujer que según Juan Marcos deseaba matarlo. Deseaba matarlo. Estamos hablando, hermanos, de una mujer muy cruel, de una mujer muy mala, de una mujer muy fría, de una mujer calculadora, de una mujer promiscua, pero también nos está hablando de un hombre, un Herodes, sin autoridad, sin dominio propio, sin honra y respeto por el Señor, ni por su hermano. Un hombre sin escrúpulos. Este es Herodes y esta es Herodías. Fíjese cómo Juan Marcos nos presenta el relato acerca de la muerte de Juan. Llegó el día oportuno. ¿Oportuno? ¿Oportuno para quién? Para Herodías, que quería matar a Juan. Llegó el día oportuno para ella. Usted puede leer este relato en Lucas y nos da mayor extensión y nos dice que ella planeaba, ella tenía un plan de matarlo. Llegó el día oportuno, cuando Herodes en la fiesta de sus cumpleaños daba una cena a sus príncipes, tribunos y a los altos dignatarios de Galilea. Y esas fiestas eran terribles. Los historiadores cuentan, y eran tan vergonzosas que Pablo dice acerca de esas fiestas y de lo que ellos hacen, que nosotros ni siquiera debemos de hablar de lo que ellos hacen en secreto. Eran fiestas de lo peor, hermanos, de lo peor. Y dentro de esas fiestas de lo peor, lo que era común y normal eran ese tipo de excesos: trago, violencia sexual y más cosas que no son dignas de ser mencionadas aquí. Y aquí encontramos a una niña, a una joven hermosa, con atavíos de ramera. Ella entra a la fiesta, a amenizar la fiesta. Recuerdo yo que cuando era un niño de 10, 12 años, se acostumbraba en las familias celebrar los 15 años de las niñas. No sé si ustedes recuerdan eso, pero recuerdo a mis hermanas, y celebraban y se bailaba el vals y la mamá hacía una torta, invitaban a los amigos, así se hacía. Las últimas fiestas que hacen ahora contratan bailarinas, bailarines y son todo menos una honra a una joven mujer. Lo que nos cuenta Juan Marcos aquí es que esta muchacha baila de manera que alegra, seduce, satisface la vulgaridad de Herodes. Y él, ebrio, pero también satisfecho y presumiendo de autoridad y de dominio, públicamente le ofrece a esta muchacha un regalo, lo que quiera, hasta la mitad del reino. Y le pregunto a usted, si le hicieran esa oferta, ¿qué pediría usted? No me lo responda, pero sí quiero que usted internamente se responda. Si un alto dignatario, el presidente de la República, le dijera: le doy hasta la mitad de mi reino, de mi gobierno, ¿qué pediría? La respuesta que usted pidió es su idolatría. La respuesta que usted pidió es su inclinación profunda. ¿Recuerda que esto lo dijo Jesús?
donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es así. ¿Qué pide Herodías? Lo que está en su corazón: matar a este hombre santo de Dios. Porque Juan el Bautista representa para Herodías una espina insertada en la conciencia de cada uno de ellos, como una espina de esas de palma que son grandes y penetran y dañan e enconan, porque retumbaba la moral del reino de los cielos a través de Juan el Bautista día tras día: no te es permitido tener la mujer de tu hermano. Es tu mujer ahora por tu decisión, pero no es tu mujer delante de Dios. No te es permitido. ¿Una piedra en el zapato? No. Una espina insertada en la conciencia. Un fastidio tremendo. Así que lo que está en el corazón de esta mujer es la muerte de este varón de Dios. Y me parece a mí que Herodías ha orquestado un plan, y es una mujer de tan baja conciencia que ha instrumentalizado a su hija para lograr objetivos. Y con dolor, esta semana nos dieron la noticia en los medios de comunicación nacionales cómo dos mujeres que vivían, una de ellas empala, destruye la vida de un bebé, viola a un bebé, lo desolla, lo destruye. No tiene mucha fuerza una noticia de esas. ¿Cómo que no? No le hicieron mucha fuerza. ¿Por qué no le hicieron mucha fuerza? Porque es una macabra realidad ejecutada por una mujer. Si hubiese sido ejecutado por un hombre, ¿qué hubiese pasado? Un hombre es absolutamente responsable de sus actos, igualmente la mujer. Delante de Dios nunca van a haber esos desbalances. Y aquí lo que se da es un relato muy doloroso, un relato de esos de película, una trama de criminales de la peor calaña, en un escenario como de prostitución, de club nocturno, un escenario de picardía, de estrategia, de artimaña, de cizaña, en un escenario de inmoralidad, de desacato a la ley moral de Dios, como si fuera una reunión de ampones, y ampones sin ninguna sensibilidad. Esta niña le pregunta a su mamá: mamá, la tenemos, ¿qué pedimos? ¿Qué pedimos? Ella es instrumentalizada por su mamá. Probablemente ella no hubiese pedido eso. Seguramente ella hubiese pedido un iPhone 15 o el iPhone que sea, no sé cuál hay. O ella hubiese pedido un viaje a Dubái, o hubiese pedido lo que piden una adolescente, lo que usted como adolescente que está escuchando esta mañana diría: ay, esto sería interesante. Seguramente una niña no hubiese pedido la muerte de otra persona. Pero esa joven también es responsable, porque en la ley de la conciencia todos sabemos, todos en el rincón más desterrado de esta tierra, todos sabemos que quitarle la vida a otra persona es un delito capital. Así que esta joven también es responsable.
Entonces ella, la niña, entró apresuradamente ante el rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en un plato. El rey se entristeció mucho. ¿Se entristeció mucho por quién? ¿Porque amaba a Juan el Bautista? No. Es la misma tristeza que experimentó Judas cuando traicionó a Jesús. Es la misma sensación de culpa por algo que no puede hacer delante de Dios. Y como todos en algún momento en la vida estamos entre la espada y la pared, y es o Dios o los hombres, el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desairarla, no quiso apenarla, avergonzarla, no quiso desacatarla, porque este hombre guardaba su credibilidad a los hombres, pero en cada momento de la vida de Herodes pudo él tomar una decisión de arrepentimiento y de ir al Señor. Herodes se encuentra sentado en la mesa a punto de convertirse en un criminal juzgado directamente por Dios. Están a la mesa todos sus amigos y lo miran como desafiándolo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir no a la muchacha? Juraste, tienes que cumplir. ¿Saben ustedes que los romanos se divertían en el juego macabro de que gente se matara? Como en el circo romano se divertían, ponían gente a correr huyendo de animales fieras que los devoraban vivos. Se divertían viendo hombres luchando para salvar su vida, matándose, clavándose en armas. Se divertían, y puedo inferir que en medio de la drogadicción, del trago y de la situación tan entenebrecida en que se hallaba esta gente alrededor de la mesa, solo esperaban ver el amarillismo de una cabeza en una bandeja. Y esto es lo que hace él. Enseguida el rey envía a uno de la guardia y mandó a decapitarlo. Mandó a decapitar a Juan. Y luego nos dice el relato que los discípulos oyeron esto y fueron y recogieron el cuerpo sin cabeza y lo enterraron en un sepulcro. Quiero advertirles que todos nos encontramos en momentos de la vida donde el mal nos presiona o nos ofrece premios. Quiero decirles que nos encontramos siempre en la vida en momentos donde nos ofrece aparentemente el mundo lo que necesitamos. Que nos encontramos en momentos a veces muy difíciles, de presiones o de tentaciones. Es así. Solo se necesita vivir suficiente en la vida para ser probado en todo. Y por eso, como les leí acerca de Herodes, la descripción que nos hace Judas de estos tipos que se sirven de la gente y que son pícaros, también quiero que vaya a Proverbios rápidamente. Proverbios capítulo 3, capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Tiene como título en mi Biblia: Las artimañas de la ramera. Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Esta es la clave, hermanos. Esta es la clave contra todas las acechanzas. Hijo mío, guarda, atesora
valora, haz tuyas mis razones. Razones significa enseñanzas o instrucción. 2. Guarda mis mandamientos y vivirás, y guarda mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Átalos a los dedos, escríbelos. Átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y llama parienta a la inteligencia, para que te guarden de la mujer ajena, de la extraña que suaviza con sus palabras. Aquí también podemos decir del hombre extraño, del hombre sensual, porque tristemente en el ministerio, en todos estos años que llevamos, hemos visto de jovencitas que han sido cautivadas, seducidas, atrapadas por pícaros. En las mismas iglesias, pícaros, vividores entran, enamoran, seducen a las niñas. Y estas niñas con falta de sabiduría, sin dominio propio, y sus padres igual, son atrapadas y destruidas. También aplica para que te libre del hombre ajeno, del pícaro, del extraño que suaviza con su salamería, con sus palabras. Y como una poesía nos cuenta esto: miraba yo por la ventana de mi casa a través de mis celosías, cuando vi entre los ingenuos, observé entre los jóvenes a un joven falto de sensatez. Sensatez o sentido común. Pasaba él por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella. Al atardecer, cuando ya oscurecía y caía la oscuridad y las tinieblas de la noche. En esto, una mujer le sale al encuentro, con atavíos de ramera y astucia en el corazón, alborotadora y pendenciera. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, al acecho en todas las esquinas. Se asió de él y lo besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido y hoy he cumplido mis votos. Por eso he salido a encontrarte, buscando con ansias tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con lino de Egipto. He perfumado mi lecho con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana. Disfrutemos de amores. Aquí es de sexo. Porque mi marido no está en la casa. Fíjese, no es una soltera. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa del dinero se llevó en mano y no volverá a su casa hasta la luna llena. Así lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras y lo sedujo con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como va el necio a prisión para ser castigado, como el ave que se arroja tras la red sin saber que va a perder la vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, escuchadme, estad atentos a las razones de mi boca. No se desvíe tu corazón a los caminos de ella, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino del Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Y dice Proverbios capítulo 2, versículo 10. Cuando la sabiduría penetre en tu corazón y el conocimiento sea grato a tu alma, ese es el condicionante para la protección. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. ¿Para qué?
para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversamente, de los que abandonan los caminos rectos para andar por sendas tenebrosas, de los que disfrutan haciendo el mal y se gozan con las perversiones del vicio, las veredas de los cuales son torcidas y torcidos sus caminos. Ahí vemos otra descripción de la actitud del corazón de Herodes, pero ahora de Herodías. Serás así librado de la mujer ajena, de la extraña que halaga con sus palabras, que abandonó al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa se desliza hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. De los que a ella se lleguen, ninguno volverá, ni seguirá de nuevo los senderos de la vida. Abundantes descripciones hallamos en las Escrituras del carácter de Herodes, del carácter de Herodías, también del carácter de esta joven necia, hija de Herodías, que tendrá que dar cuentas a Dios también. Esta es una historia muy dolorosa y muchos cristianos nos podemos preguntar a día de hoy, que es bíblicamente irracional, no es consistente, pero muchos cristianos podríamos preguntar: ¿por qué Dios no protege a los suyos? ¿Por qué a los suyos les pasan cosas terribles y los impíos viven como si nada? Porque a la aparente vista Herodías logró su objetivo, ¿o no? El primer mártir de la iglesia fue Esteban, varón santo de Dios, escogido como diácono, lleno del Espíritu Santo, un hombre íntegro y con una capacidad teológica impresionante. El primer mártir, este hombre, muere destruido, con el cráneo roto por los múltiples impactos de las piedras, como una masa de sangre tirada en el suelo, envuelta en muchas piedras. Y así la vida de los apóstoles. La mayoría de los apóstoles tuvieron muertes muy dolorosas y desgarradoras. Y hoy entonces nos podemos hacer esa pregunta. Y como lo dije al principio, en el Antiguo Testamento se entiende la promesa de Dios: si me obedeces, te voy a proteger de tus enemigos. Tus mujeres serán fructíferas y tendrás larga vida. En el Nuevo Testamento no encontramos tanto el cumplimiento de esas promesas. No encontramos que los apóstoles murieron muy longevos, gozando de todos los bienes, con sus esposas muy contentas y llenos de hijos. No hallamos eso. ¿Y qué diremos? ¿Que Dios ha abandonado a su pueblo? ¿Que no se cumplen las promesas de Dios en el nuevo pacto? Y esto, hermano, nos debe a nosotros recordar que este no es nuestro mundo y por lo tanto no debemos tener las ambiciones de Herodes ni de Herodías. No debemos tener las preocupaciones ni colocar nuestros esfuerzos y el énfasis de nuestras vidas en las cosas de este mundo. No, hermanos. Porque si usted, como hija de Dios, como hijo de Dios, se proyecta bajo los afanes y los deseos de este mundo, usted va a tocar fondo un día, dándose cuenta que ha entregado su vida para todas las cosas sucias e inmorales de esta tierra. Y con esto no estoy diciendo que no procure
progresar, estudie, trabaje, progrese si Dios se lo permite, pero esa no puede ser el centro de su vida, la prioridad de su vida, ni su mayor afán. No. Todo hoy está muy claro, todo está muy claro. ¿Quiere usted hacerse millonario de un momento a otro? Trabaje ilegalmente. Esa es la ley de este mundo. ¿Quiere usted enriquecerse rápidamente? Dedíquese a la inmoralidad y a la ilegalidad. ¿Quiere usted hacerse famoso, famosa? Obre dentro de lo inmoral. Es que esas son las leyes de este mundo, hermanos. Y no es que estamos en los últimos tiempos donde todo es más grave, no. En todos los tiempos ha habido la misma expresión de maldad, y este relato es uno de ellos, donde vemos al poder público obrando injustamente, donde vemos las tinieblas aparentemente disipando, opacando, ocultando, apagando la luz, aparentemente. Voy a concluir con una lectura muy importante que deben nosotros desafiar el interés del propósito honorable del creyente. El autor de Hebreos, hablando de las hijas y de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, hablando de los héroes, dice así, de la fe, entre varios testimonios que da, a partir del versículo 33 del capítulo 11, él dice lo siguiente: todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros hijos de Dios, hijas de Dios, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, hablando de los héroes de la fe, experimentaron oprobios, azotes y, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, ya partidos en dos, puestos a prueba, muertos a filos de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, errantes. Estos hombres, de los cuales, fíjese, el mundo no era digno. A mí me quebranta siempre esto. El mundo no era digno de estos cristianos sufridos. Estos hombres y mujeres cristianas, de los cuales el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Esta es parte de la historia del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, en el primer siglo y hasta que el Señor venga por su iglesia. Conoceremos historias y biografías de cristianos que les permite Dios vivir una vida muy bonita, y de cristianos que Dios les permite vivir una vida y terminar una vida muy sufrida. Esto ha sucedido, sucede y sucederá. No entendemos todos los misterios, no entendemos toda la economía de Dios, no entendemos,
porque para nosotros el mejor y más grande de todos los profetas no tendría por qué morir a manos de gente tan infame. Pero lo que sí es cierto es que el alma es inmortal. Y esta es la esperanza para todos nosotros, de nuestro Señor. No teman al que puede matar el cuerpo, porque el alma es inmortal. En estos días hablábamos con Grace del alma, ¿no? Y es hermoso saber, hermanos, que un día vamos a morir humanamente. Que como dice Pablo, nuestro cuerpo se va deshaciendo, se va depreciando, se va deteriorando. No obstante, nos vamos renovando victoriosamente. Pero un día vamos a experimentar cada uno de nosotros cómo se desprende el aliento de vida y este cuerpo pierde los signos vitales, pero nos damos cuenta que estamos perfectamente vivos y conscientes. Y no en manos de Satanás. Pero aquel que ha despreciado a Cristo, que ha despreciado el consejo de Cristo, la palabra de Dios, que dice: no necesito de Dios, no necesito el Evangelio. Todos estos artimañosos de estrategias mezquinas y maldadosas, ellos también van a tener esa experiencia. Su alma se va a desprender del cuerpo. Por la razón que sea, una enfermedad, un accidente, lo que sea. Y van a experimentar esto, que usted y yo también, que están muy vivos y muy presentes. Pero ellos solo les resta una horrenda expectación de juicio. Esta es la historia de cómo terminó la vida de Juan el Bautista. Yo no sé cómo va a terminar su vida aquí en la tierra o la mía, hermanos, no lo sé. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios, que tenemos eternidad en Cristo, que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Y cuando preparaba esta disertación, me preguntaba si quizás entre ustedes, los oyentes, no quedaría una sensación de desprecio por las mañas de este mundo, desprecio por las tendencias, las actitudes, las estrategias de este mundo. Me preguntaba si entre ustedes no identificarían personas tan sagaces, mentirosas, como Herodías. Yo he conocido personas como Herodías. Siempre están mintiendo, también son aduladores. Están tratando de hacerle pensar a estas personas que están de acuerdo con ellos y dan la vuelta y están tratando de hacerle pensar a estas otras que están de acuerdo con ellos y hablan mal de ellos. Y no les importa la integridad, la vida del otro, no. Ellos van por sus objetivos perversos y son de aquellos que dicen esto: si me toca hacer lo que sea, lo hago, pero yo voy por lo que quiero. Esa es la mentalidad del delincuente. El delincuente tiene sus objetivos personales y para él las leyes y las normas solo son barreras que hay que superar. Para Herodes, la ley moral de Dios no era significativa. Para él era su propia ley. Para Herodías, el llamado de Dios a través de Juan el Bautista era una barrera. ¿Qué hace Herodías con una mente delincuencial? Eliminar la barrera. Ese es el problema, hermanos, de la mentalidad delincuente.
que cuando tenemos objetivos personales y están las leyes, las normativas, vamos a tratar de quitarlas, de romperlas o de darles un carácter menor. Porque por encima están mis derechos, dice Herodías. Encima están mis derechos, dice Herodes. Por encima de la misma vida de Juan el Bautista. Pero es que ellos eran necios porque ellos no entendieron que no era Juan el Bautista, era Dios el que les estaba reclamando. Una mente delincuencial. Satanás es una persona delincuente. Y este mundo se circunscribe a la mentalidad de Satanás, una mente delincuente. Les dejo, hermanos, con este llamado de atención, porque es claro que no podemos nosotros escapar e irnos a vivir a un monte. Tenemos que convivir en este mundo con tantas situaciones adversas. Pero recuerde lo que dijo Dios a través de Proverbios: hijo mío, escucha mis palabras, está atento a mi voz. Y dice en Proverbios capítulo 2, haz que la sabiduría y la inteligencia sean el tesoro más grande para ti. Esa es la mentalidad del cristiano, la sabiduría que viene de lo alto. La mentalidad de Herodes y de Herodías es la picardía, la estrategia, la mentira. Eso no tiene que ver con nosotros como cristianos. Y ahí es donde se define claramente que somos de Él, porque vivimos para Él. Si una persona dice: yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no creo en todo lo que dice la Biblia, la única pregunta que le podemos hacer es: ¿y cómo Jesús ejerce su señorío sobre usted? ¿Cómo? Si no es a través del estándar de las Escrituras. Pues Dios pone en mí mi sentir, es que yo lo sienta. Pues la misma Escritura ya invalida esa idea. No es nuestro corazón. Nuestro corazón es engañoso. Y desde adentro del corazón es que salen todos los pleitos y maldades que hoy sofocan al mundo. Cuando una persona dice: yo creo en Dios, pero no creo en todo lo que dice las Escrituras, está viviendo desde una mentalidad delincuente. Es así. Porque la misma persona está creando su propia ley moral. ¿Cómo ejerce Dios su señorío? Pues a través de Juan el Bautista ejerció su señorío sobre Herodes y Herodías, y Dios les dijo: tienen que parar eso. Y ellos dijeron: no. ¿Cómo ejerce Dios su señorío sobre usted y sobre mí, hermanos? Vamos a estar de pie y vamos a orar al Señor. Cada uno, desde cómo Dios ha hablado a su vida, va a orar al Señor. Bendito Señor, Dios, qué relato tan cruel, qué relato tan impactante, qué evidente descaro, frialdad, sagacidad, qué actitud tan macabra del mundo, Señor. Y este relato también nos muestra que no podemos colocar nuestra esperanza y nuestra confianza en las autoridades de los hombres, en los gobiernos de los hombres, que si bien debemos respetar las autoridades y someternos a la legalidad, no podemos confiar que los hombres nos hacen justicia. La justicia viene de ti, Señor. También nos enseña que esas relaciones pasionales nunca son buenas. Nunca son buenas.
también nos enseña, Señor, que todos tendremos que dar cuenta delante de ti, que esta joven muchacha pudo tomar una decisión. Pudo tomar una decisión. Porque ella tenía que recordar que se debía en obediencia a Dios y no a los hombres. En este caso ella no podía obedecer a su mamá. No podía obedecer a su mamá. Pedir matar a otra persona. No podía hacerlo. Aquí estamos, Señor, y pedimos que el poder de tu Espíritu Santo, a través del influjo de tu palabra en esta mañana, produzca en nosotros certeza, claridad en nuestro corazón de quiénes somos y de cómo tú, oh Dios, ejerces tu señorío sobre nosotros. Si vivimos para el mundo, pereceremos. Bendito sea tu nombre, Dios, por siempre en nuestro corazón, en Cristo Jesús. Amén.